Muy buenas de nuevo. Empezamos, si les parece, porque tenemos todavía dos paneles interesantes por delante. Por cierto, han sido la cantante Rita Barber y la actriz Maya Salaverría las que nos han llevado al café. Ayer, en la reunión de trabajo, hablamos mucho acerca de la combinación de vino, bodega, cultura, arte y bueno, pues hemos querido traer aquí una pequeña prueba de eso y ahora vamos a ver cuál es la perspectiva de esa combinación y de otras muchas más con el siguiente panel, que es un panel. En el primero nos hemos centrado en el punto de partida, en el origen. Ahora nos vamos a centrar en la visión. Vamos a intentar dibujar una visión compartida del enoturismo dentro de unos años. Para ello contamos con 5 ponentes que van a ir viniendo según les vaya a ir llamando, que son Claudio Silvetti, presidente de Enoturismo Chile; Catherine Leparmentier, directora general de Great Wine Capitals y responsable de Enoturismo y redes internacionales de la Cámara de Comercio de Burdeos; Tamuna Cadice, especialista, jefe del Departamento de Desarrollo de Infraestructuras de la Administración Nacional de Turismo de Georgia; Pedro Matías, gestor de proyectos en el Departamento de Marketing Territorial y Negocios de Turismo de Portugal. Y que además de experto ejerce de moderador, tenemos a Manuel Romero, director de Dinamiza Asesores. Un aplauso, por favor. Muy bien, buenos días a todos y un placer compartir esta mesa y moderar esta mesa con todos vosotros, con estos expertos procedentes de 4 países y para una audiencia también de lujo, como son todos los profesionales del sector enoturístico de Rioja, donde hay un gran talento, como todos sabemos. Y bueno, pues comentaba Juan Carlos que veníamos de una mesa donde estábamos hablando del origen, del punto de partida, de dónde venimos en el ámbito del enoturismo, y ahora nos toca dibujar el futuro, el tratar de definir hacia dónde vamos, ¿no? Cuál es la visión que tenemos, cómo va a evolucionar el enoturismo, qué cosas van a suceder, qué cosas van a pasar y en qué tenemos que trabajar los profesionales del enoturismo para construir ese enoturismo del futuro que estamos buscando y que todos ambicionamos. Vamos a seguir una dinámica de trabajo muy parecida a la que hemos tenido en la mesa anterior, si os parece bien. Vamos a empezar con una pequeña presentación de cada uno de los ponentes, entre 30 segundos y 1 minuto, para que nos cuenten un poco la entidad a la que representan, las actividades que realizan muy rápidamente. Y posteriormente afrontaremos 2 grandes preguntas, una primera sobre la visión del enoturismo, hacia dónde vamos, y una segunda más centrada en cuáles son las características que debemos fomentar en los profesionales del enoturismo para adaptarnos un poco a ese futuro que prevemos o que nos va a llegar. Y por último terminaremos también sacando unas breves conclusiones con lo que hemos aprendido, un poco las conclusiones que cada uno de nosotros sacamos tras esta mesa. Entonces yo creo que sin más dilación dejo la palabra. Empezamos de izquierda, si os parece bien, a derecha. Si te parece bien, Claudio. Absolutamente. Muchas gracias, Manuel. Y qué gusto estar acá. De verdad es un honor, un placer. Primera vez que estoy en la zona, así es que doble placer. Mi nombre es Claudio Silvetti, yo soy presidente de Enoturismo Chile, una organización que convoca a 18 distintas pequeñas organizaciones público-privadas, sin fines de lucro, obviamente, con el objetivo de potenciar este tremendo sector. Además, soy gerente general de Vinos de Chile. Vinos de Chile es la asociación gremial que reúne prácticamente a la totalidad de las bodegas que venden y exportan la marca Wines of Chile, Vinos de Chile. Así es que con mucho gusto estar presente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Claudio. Catherine, buenos días. Buenos días, good morning everyone. Buenos días a todas, soy Catherine, trabajo en Bordeaux para la Cámara de Comercio y también soy la directora general de las grandes capitales del vino, de la red. Es una iniciativa de la DO de Burdeos de hace unos varios años ya. Somos 11 miembros en esta red y vamos a incluir nuevos miembros, así que estad atentos.
Tenemos, o sea, trabajamos con Bilbao, también la denominación de origen de La Rioja, Porto de Portugal, bueno, Suiza, Mannheim en Alemania y, bueno, otros 5 miembros de fuera de Europa, por ejemplo, Valparaíso, Chile, Mendoza en Argentina, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Adelaide en Australia y otras regiones. ¿Y qué hacemos en esta red? Bueno, pues muy rápidamente promocionamos nuestros destinos, destinos y trabajamos en estas regiones para mejorar la oferta enoturística para que sea aún más grande y más atractiva. Y gracias a el intercambio de buenas prácticas estamos haciéndolo muy bien. Gracias. Buenos días, bienvenida también. Hola, es un placer estar aquí, sobre todo con estos expertos que tienen más de varias décadas de experiencia en enoturismo. Yo digamos que soy nueva en este campo y, como ya hemos dicho, represento la Administración Turística de Georgia y el desarrollo de productos turísticos. Sobre todo colaboro con la Ruta del Vino. Georgia produce vinos desde hace más de 8.000 años, pero en lo que se refiere al enoturismo, estamos, digamos, como que somos un destino emergente. Hace unos años, la Administración de Turismo empezó a promocionar la Ruta del Turismo y al principio contaba con unos 25 beneficiarios. Y bueno, al principio fue un poco duro, como ya hemos visto, ¿no? Con otros ponentes. Al principio era difícil encontrar negocios, porque sí, producimos vino, pero incorporar el turismo a la oferta fue un poco difícil al principio. Pero en los últimos años hemos visto que pues ha cambiado la dirección y tenemos más de 50 beneficiarios a lo largo de todo el país. Que dan a conocer las diferentes regiones vitivinícolas de nuestro país. Y más o menos todo eso era. Muchas gracias por la invitación a OMT y también a la comunidad regional de La Rioja. Me voy a expresar en mi mejor castellano. Lo voy a hacer el mejor que puedo. Espero que comprendan. Entonces, yo soy Pedro, trabajo en Turismo de Portugal, la Autoridad Turística Nacional. Soy gestor de proyectos en el Departamento de Vendas y Marketing, que lleva todo el tema de la comunicación, de la presencia en ferias, pero también al soporte a los operadores económicos. Estoy aquí un poco también para hablar de la realidad en Portugal y porque tenemos una estrategia nacional turística y para atingir los desafíos de esa estrategia nacional turística que está en curso, el plano de acción en el turismo es muy relevante y lo estamos llevando a cabo desde 2019 y después todos sabemos lo que sucedió, pero seguimos trabajando. Y es un poco eso. Muchas gracias. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Bueno, yo creo que me conocéis muchos de vosotros. Soy Manuel Romero, director de la empresa Dinamiza. Somos una consultora especializada, muy centrada en España, fundamentalmente, especializados en enoturismo y turismo gastronómico. Y bueno, llevamos unos 16 años trabajando en este ámbito. Hemos ayudado muchísimo a construir el enoturismo en este país, con proyectos como Rutas del Vino de España. Colaboramos también, o tenemos la suerte de colaborar con el Gobierno de La Rioja en su proyecto de Enoregión, y bueno, con las Rutas del Vino y otros muchos agentes de este país. Un placer estar con todos vosotros también. Y vamos a hablar un poquito de futuro. Nos metemos a hablar un poco de cómo dibujaríamos ese futuro, cómo vemos que está evolucionando el enoturismo, hacia dónde vamos, qué enoturismo queremos construir. Bueno, Manuel, primero quiero ponerlo en contexto. Nosotros, como un origen que somos del Nuevo Mundo, en el mundo del enoturismo no tenemos más de 12 años de experiencia. Y eso lo digo porque nos hemos enfrentado a una problemática que me imagino que quizás ustedes también han visto,
incluso considerando que La Rioja está muy desarrollada al respecto. Y me refiero a la problemática de cómo se unen estos dos sectores, el turismo con el vino. En nuestros inicios, el turismo y el vino iban por caminos paralelos y los vitivinícolas creían que eran los dueños de la verdad y los turistas también, y no logramos congeniar esto. Y yo creo que esta clase de actividades, congresos, y felicito a la WTO por promover esto, le dan un pie. Hoy día Chile tiene una estrategia también nacional de turismo donde tiene turismos temáticos geográficos. En el norte, el desierto de Atacama, en el sur, Torres del Paine o la Patagonia, en Isla de Pascua, que es la parte insular, y la parte cordillera, que es el turismo temático de esquí. Y nos quedaba un vacío, y ahí es donde entra la industria o el sector vitivinícola en unión con el turismo. ¿Cómo vemos esto a futuro? Definitivamente ha sido un proceso corto, pero que hemos tratado de ir aprendiendo rápidamente. Uno de los puntos que yo de alguna manera quería destacar es la sostenibilidad, pero no como un lavado de imagen. El lavado de imagen es muy delicado. Nosotros en nuestro sector llevamos un Código Nacional de Sustentabilidad que es bastante transversal y amplio, que se dedica a todo lo que es la sustentabilidad en el viñedo, en las bodegas, en las comunidades. Y hace 5 años creamos la sustentabilidad enoturística. Esto es muy importante porque tanto actores pequeños como actores grandes han entendido que la sostenibilidad es una forma de trabajo independiente del tamaño de quien la ejerce. Al principio es muy complicado, nuestro sistema es con una certificación que lo genera una entidad internacional y que le da seriedad y respeto a esta práctica. Y a través del tiempo nos hemos dado cuenta que esto ha generado un patrón común de trabajo desde la sostenibilidad, y esto lo estamos integrando cada vez más profundamente en el área del enoturismo. Esta cuarta área es certificada. Hoy día en Chile hay 85 bodegas con la certificación de sostenibilidad, y de esas 85, 50 tienen la certificación enoturística. Hay que entender que en Chile somos solo 300 bodegas, no como en España, que son 4.000. Entonces, eso es un número importante para nosotros. Y el otro aspecto que destacaría Manuel en relación a cómo vemos el desarrollo del enoturismo es entender que el consumidor no quiere complejidades. Ustedes saben que el sector del vino siempre ha tenido un gran competidor, que es la cerveza. Siempre están, lo vemos en los bares, lo vemos en el día a día, y también los espirituosos, pero yo diría más la cerveza. La cerveza ha tenido la ventaja de que ha sido práctica, simple, y ha entregado un mensaje muy, muy fácil de entender. El vino, a veces nos hemos ido al extremo. El enoturismo tiene que entender que puede transmitirle la experiencia al consumidor sin complejizarla en exceso. Si es una bodega grande, probablemente tiene un área de enoturismo que la puede desarrollar en distintas, digamos, profundidades, desde lo más general a lo más específico. Pero cuando hablamos de bodegas pequeñas, hay que tener cuidado con que los dueños o quienes generan la actividad enoturística no complejicen eso, porque al final esto un poco aleja al consumidor, lo hace muy intimidante. Y finalmente la digitalización, bueno, ya lo mencionaron en el panel anterior y no quiero repetirlo, pero es una realidad. Nosotros en Chile desarrollamos un concepto que se llama Enoticket. Enoticket es la plataforma digital sobre la cual trabajan todas las bodegas y los tour operadores, y donde nos reunimos junto también con los restaurantes y los hoteles. Enoticket está siendo no solo una plataforma de levantar recursos para desarrollar nuestra propia actividad, porque es sin fines de lucro, sino que también está siendo una forma de tener un feedback hacia quienes reciben a los enoturistas, para que ellos entiendan cuál es el perfil de cada uno de los turistas. Y lo que estamos viendo, y lo discutimos ayer en el panel, es que los enoturistas han ido evolucionando a este, decimos en Chile, picoteo, ir de poco a poco, superficialmente en los sectores o en las rutas del vino, a ir quedándose en forma más estable en un solo lugar. Por ejemplo, una bodega que le puede desarrollar una preferencia, una experiencia que es mucho más allá del vino. La parte de deporte, la parte medioambiental y toda la parte cultural definitivamente dan para que un enoturista pueda profundizar su
posición en el lugar donde asiste y tener una experiencia más relajada, más desconectada y no tan, estresante como es la vida que todo el mundo vive de lunes a viernes. Así es que esos son los grandes factores que podríamos mencionar. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Catherine, ¿cómo visualizáis el futuro desde Burdeos y desde Great Wine Capitals? Actually, Bien, pues la verdad es que el futuro del enoturismo será sostenible, accesible e inclusivo. O deberíamos decir inclusivo, sostenible y accesible. Da igual el orden que le pongáis. Creo que los tres factores principales en los que tenemos que trabajar hoy en día son esos tres. Sostenibilidad, ya lo has comentado tú, es muy importante para todos nosotros, tanto para la imagen del vino, que nos gusta destacar. El enoturismo es una herramienta grandiosa para beneficiar o para poner en práctica esas prácticas sostenibles. Y encima ahora tenemos los turistas aquí. Les podemos explicar la sostenibilidad sobre el terreno, lo cual es muy importante. Los procesos de sostenibilidad es importante como herramienta de marketing. Y hablando de herramientas de marketing, también tenemos que dirigirnos a las personas correctas para poder pues mostrar esa sostenibilidad. Entonces, en cuestiones de imagen, la gente tenemos que hacer ver a la gente que somos sostenibles y que nos movemos hacia la sostenibilidad. Pero también tenemos que ser coherentes con nuestras prácticas en el enoturismo, en las diferentes actividades del enoturismo. Así que sostenibilidad es la palabra clave, porque somos vitivinícolas y es importante que adquiramos este proceso, porque al final va a tener sus beneficios, por supuesto, y también es importante que lo hagamos ver. Si, por ejemplo, vamos de visita al Valle de Napa, a una bodega, siempre nos hablarán de la sostenibilidad, de qué están haciendo a este aspecto, y eso es bueno, porque lo están haciendo y están compartiéndolo con las personas. Si vas, voy a hablar de Burdeos porque es lo que conozco mejor. Si vas a Burdeos, a nuestra página web de vinos, de la denominación de origen, hay una oferta enoturística y algunas bodegas no hablan de lo que están haciendo. O sea, la mayoría son sostenibles, la mayoría, el 75%, ya tienen procesos, ¿no?, para ser más sostenibles a diferentes niveles. Somos sostenibles, una región sostenible, pero no hablamos de ello, no lo compartimos. O sea, que hay que hacerlo y hablar de ello, porque a la gente, a los turistas, hoy en día es lo que buscan. O sea, es un criterio a la hora de seleccionar un destino, a la hora de seleccionar una bodega. ¿Esta bodega es sostenible? Y nosotros tenemos mucha suerte en lo que se refiere al enoturismo. Tenemos un nicho de mercado muy grande, o sea, somos un nicho muy bonito además. Pero este se ha recuperado mucho antes que otros dentro del sector, precisamente por lo que ofrecemos en lo que se refiere a enoturismo, o sea, lo que espera la gente de nosotros, ¿no?, después de la crisis post-COVID. O sea, en cuanto las bodegas abrieron, ya tenían visitantes, porque es algo que, puedes hacer al aire libre, puedes caminar entre los viñedos, ir en bicicleta, puedes tener catas al aire libre, hay alojamiento en los viñedos, hay a lo mejor pequeños bed and breakfast, o sea, hostalitos pequeñitos con 4 o 5 habitaciones. O a lo mejor te puedes ir a hoteles mucho más grandes, ¿no? Por supuesto, o sea, porque sí, porque los hay. Todos nos gustan los hoteles grandes y lujosos. Pero, creo que el enoturismo, o sea, es algo que busca la gente. Y cada vez tiene más importancia, incluso después de la crisis, porque también ofrece algo que la gente joven espera. O sea, a la gente le gusta un turismo más relajado, quedarte donde te hospedas. Y eso es lo que podéis ofrecer vosotros en lo que se refiere a enoturismo. Y nada, algo muy breve. Córtame si hace falta, ¿eh? La inclusividad
Cuando hablo de inclusividad en enoturismo, me refiero, por supuesto, a personas que, bueno, que tienen problemas, pues no sé, o sea, que no oyen, que no ven, o sea, pero también diferentes. O sea, esto también se refiere a nuestros turistas. Muchas veces siempre buscamos los turistas con más dinero, porque es lo que nos más interesa, ¿no? Porque tienen dinero, porque nos compran más vinos. Sí, 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 sí. Pero tenemos turistas de todo tipo. Tenemos estudiantes, por ejemplo, que viajan. Y recordad que los estudiantes van a ser vuestros consumidores de mañana, o sea que hay que cuidarlos muy bien. Gente que a lo mejor tiene pues un nivel adquisitivo menor. Desde luego, con la crisis hay mucha gente que está teniendo problemas en ese sentido. Pero bueno, también quieren, no sé, ¿por qué no van a querer venir a nuestras bodegas a disfrutar un poco? Entonces, tenemos que tener diferentes ofertas. Hemos hablado de las familias, por ejemplo. Hay que tener opciones para todos los tipos de turistas que tenemos. Hay que darles la bienvenida a todos. Tenemos que trabajar en la inclusión. Y, muy rápidamente, accesibilidad, por supuesto. Es muy bonito destacar que tenemos un destino enoturística como La Rioja. La Rioja es capital enoturística, es excelente. No obstante, estos destinos y los gobiernos y las organizaciones deben asegurarse de que son accesibles. Por supuesto, sí, hay que venir en avión, por supuesto, pero claro, tienen mucho impacto en la sostenibilidad del enoturismo. Pero también los trenes son importantes, los autobuses. O sea, hay medios más sostenibles y de acuerdo con, bueno, con los objetivos de cada gobierno, ¿no? Que hay que mejorarlos de acuerdo con las necesidades de cada uno. Porque la gente lo tendrá más fácil para venir. Muy bien, Tamuna, ¿cómo lo veis desde Georgia? ¿Cómo visualizas el futuro del enoturismo? Bueno, nuestros ponentes ya lo han comentado. Es muy difícil aportar algo nuevo, pero bueno, estamos de acuerdo en que el enoturismo es un campo relativamente joven, pero hemos podido ver bueno, lo grande que podría llegar a ser en lo que se refiere, por ejemplo, a la gente que viene a visitarnos. Y sí, en Georgia hemos decidido, bueno, aprovechar esta oportunidad y tenemos algunos productores de vino grandes en Georgia, pero las tendencias es que cada vez gente más joven quieran aprovechar estas oportunidades y empiezan a trabajar, a emprender en este campo, en el campo del vino y del enoturismo. Y hay muchas mujeres productoras que también están poniéndose en pie en Georgia y tienen una motivación, ¿no? O sea, para la gente que tiene interés en empezar todo esto, pues están motivados. Y me enorgullece decir que, bueno, que hay muchos programas que se están creando para crear nuevas empresas en enoturismo. Y bueno, pues en la competencia es muy grande y hay algunas empresas que tienen problemas. Por ejemplo, debido a la pandemia, pues han tenido problemas para sobrevivir. Y estamos viendo a veces, en algunos casos, que la cooperación y las relaciones profesionales están siendo muy beneficiosas y cruciales en muchos casos para el enoturismo, para nuestro país, para que se desarrolle. Y también me gustaría destacar que, bueno, hay muchos países productores de vino, pero Georgia tiene como algo peculiar, que la hace singular como destino. Y queremos aprovechar eso que nos hace singulares. No solo que, bueno, que la gente vea algunas atracciones turísticas, no, que exploren, que
que puedan, digamos, que podamos transformar algunas de esas experiencias para los turistas en, bueno, pues, o sea, que sean cada vez más atractivas para los visitantes. Yo te daba la enhorabuena por la estupenda campaña que hicisteis, donde decíais que el vino maridaba con todo en Portugal. No sé si esa era vuestra visualización del futuro del enoturismo o si tienes otra en este momento. Con mucho gusto. El futuro empieza hoy y será hecho por nosotros hasta frente. Todos nosotros vamos a participar en el escenario que vamos a tener en 15 años. Por eso me gustaría de compartir un poco lo que estamos haciendo ahora. Entonces, en la Estrategia Nacional de Turismo en Portugal, tenemos 3 o 4 desafíos muy sencillos y yo pienso que muy comunes a muchos destinos turísticos y también a España. Primero, turismo todo el año, turismo en todo el territorio y atraer clientes con más valor. Y entonces tenemos una actividad económica más sostenible, porque si cumplimos los primeros 3 desafíos, turismo durante todo el año, durante todo el territorio, los profesionales de turismo van a ganar más y van a estar más realizados en su trabajo. Lanzamos esta estrategia en 2018 y para la corporizar, hemos visto que el enoturismo era una excelente oportunidad, porque como en España verificamos que la calidad de producción de vino en Portugal ha aumentado inmenso con una notoriedad mundial estupenda. Entonces pensamos, ya que el enoturismo también está presente en todo el Portugal, en todas las 7 regiones, vamos a agarrar esa oportunidad y vamos a desarrollar una estrategia nacional que, primero, califique los territorios y también el producto. En segundo lugar, que califique los profesionales. Y, en tercer lugar, que nos comunique, que nos posicione internacionalmente. Y nuestra visión fue, la voy a decir en inglés, make Portugal a must-see and a sustainable wine tourism destination. Entonces, esa es con este perfil que yo quiero ver el enoturismo de Portugal en 10, 15 años. Y sí, en términos de comunicación, desarrollamos el concepto de maridaje, Wine Pairs with Portugal, pero después desarrollamos subfilmes, subtemas, Wine Pairs with Wellness, Wine Pairs with Music, Wine Pairs with Music Festivals, y los invito a todos a visitar el YouTube de Visit Portugal para ver estas nuestras campañas publicitarias que yo pienso que transmiten muy bien y que van de acuerdo a la estrategia turística de mezclar el enoturismo con los otros activos turísticos, de manera que nuestros clientes internacionales permanecen más tiempo en el territorio. Solo voy a añadir algo porque respecto a tendencias hay mucho sido antes, pero respecto al futuro del training. En el ámbito de este Action Program en enoturismo, tuvimos un proyecto piloto que me pareció interesante. Una ruta de vino con sus bodegas y con sus profesionales situada en el centro de Portugal, Bairrada. Se juntó, nosotros somos afortunados en Turismo de Portugal porque comandamos 12 escolas de turismo en todo el territorio de Portugal, donde podemos dar formación a todos los activos que trabajan en turismo. Donde que, en ese caso, de esa rota vinícola de Bairrada, eles querían cualificar sus recursos humanos, pero en vez de hacer una formación generalista, no, desarrollaron una encuesta a las bodegas y podían saber cuáles eran los principales déficits y así modelar una formación tailor-made para ese territorio y para esses profissionais específicos. E pronto, em termos de perspectivas, eu penso que temos que apostar muito em experiências autênticas, imersivas e muito involucradas com as comunidades locais, com a gastronomia regional
y valorizando siempre a los profesionales de turismo. Gracias. Estupendo. No se pueden decir más cosas en menos tiempo. Muy bien, ya has adelantado ya casi también a la siguiente pregunta, donde queríamos hablar de las características de los profesionales que debemos reunir para adaptarnos a este enoturismo que viene, que visualizamos a futuro. ¿Cuáles destacaríais como las principales características que tenemos que trabajar los profesionales del futuro para adaptarnos a este enoturismo? Bueno, yo creo que los que estamos en este auditorio y probablemente viéndonos somos muy afortunados. Yo creo que estamos en un sector donde diría que todos los que estamos acá nos encanta lo que hacemos. La pasión no solo moviliza a la gente que imparte, en este caso el enoturismo, y lo que hace una diferencia sobre el resto de los destinos, sino que también genera un nivel de contacto y experiencia con el enoturista que es muy necesario conectar. Yo pienso que eso hace la diferencia. En Chile nos pasa quizás mucho lo que les ocurre a muchos, que se repiten un poco las actividades. Entonces, ¿qué lo diferencia? Definitivamente los guías que pueden transmitir esa territorialidad y esa diferenciación. Y lo otro es entender que el consumidor, en este caso el enoturista, es alguien que busca cosas relajadas, sin complejidades y que de alguna manera se queden con al menos un solo concepto de esa visita. Entonces, habilidades comunicacionales, la pasión y definitivamente poder de alguna manera entender más en profundidad sin complejizarlo son factores necesarios. Cosas muy sencillas, pero al mismo tiempo difíciles de trabajar también. O se tienen en muchos casos o no se cuenta con ellas. No son difíciles de trabajar. Muy bien, Catherine. Yes, I think that Sí, creo que la gente que trabaja en enoturismo tiene que ser flexible, tiene que ser flexible, ágil en el día a día. Y por daros algunos ejemplos, por ejemplo, en el primer panel, por ejemplo, si pienso desde la perspectiva de una bodega, creo que lo importante es que, bueno, pues que tienes que trabajar con las personas que trabajan en el departamento de, bueno, pues de hostelería. Tienes que cuidar la comunicación, pero las personas que trabajan en hostelería son los primeros, ¿no?, que hablan con nuestros clientes. Entonces, el enoturismo es una herramienta muy importante en lo que se refiere a marketing. Es tan importante como la comunicación. Y tenemos que asegurarnos de que atraemos a las personas correctas y que, bueno, que son tan importantes como cualquier otro empleado de otro sector. Así que hay que asegurarse de que la bodega es atractiva para la gente que va a trabajar con vosotros. Y hay que considerar a los empleados como, bueno, las personas más importantes o tan importantes como, por ejemplo, los enólogos, porque son los que al final son los que dan nuestra imagen al resto del mundo. Thank you very much. Well, speakers that Bueno, pues en el primer panel hemos hablado sobre esto bastante, pero hay capacidades inherentes y luego capacidades que se pueden desarrollar más adelante a través de programas de formación o programas académicos y, como decíamos, hay competencias de gestión y luego personas, las que están en primera línea, las que reciben a los turistas. Entonces, estas son la cara de la bodega, de las empresas. Así que deben tener mucha pasión sobre su trabajo y ser los embajadores del trabajo que hacen para transmitir los valores. En este caso del turismo, del enoturismo. Y deben sentirse importantes en la empresa. Por ejemplo, ayer visitamos varias bodegas y yo percibí
bueno, a las personas que nos recibieron, vi que nos llamaban por nuestro nombre, así que esto es una muestra de que la bodega de alguna forma, ¿cómo lo puedo decir? Se preocupa y nos valora. Así que ayer me di cuenta, pensaba que esta persona era un empleado, pero luego me enteré de que era el propietario del negocio. Así que esa es la pasión que hay que transmitir y es un factor principal para este negocio. Y también, por supuesto, competencias comunicativas. Estas personas que se reúnen y conocen a turistas de culturas muy diversas, así que es muy importante tener este conocimiento cultural para actuar de forma correcta y tratar a los turistas adecuadamente. Y también hemos mencionado que el enoturismo tiene como una década de antigüedad, así que cada vez más va ganando popularidad y se va desarrollando con el tiempo, con lo cual se requiere un programa académico que respalde de alguna forma ese desarrollo. ¿Quieres añadir algo más? O... Sí, voy dos ideas muy generales. Una que Mariana ha comentado en el panel previo, que se aplica a enoturistas, pero a todos los profesionales, que es Long Life Training. Entonces, nosotros en nuestro percurso profesional tenemos ahora muchos más desafíos y la formación tendrá que ser permanente para todos los retos. Y para los destinos como Portugal y España que disputan clientes internacionales, otro aspecto que ha sido referido, que es eso de cross-cultural communication y también estrategias de marketing global para comunicar a diferentes mercados, para comunicar, para recibir. Yo pienso, porque vamos a evoluir para experiencias mucho más sofisticadas y mucho más personalizadas, donde que estos dos temas me parecen fundamentales. Estupendo, estupendo. Pues muy bien, yo creo que bueno, vamos un poquito justos de tiempo ya, yo creo que vamos a ir concluyendo la mesa. Por mi parte creo que no hay mucho más que añadir, se han tratado y se han comentado todos los temas más importantes, yo creo que hacia dónde evoluciona el enoturismo, sostenibilidad, digitalización, personalización de las experiencias, adaptación a los distintos mercados, a los distintos públicos. Está muy bien pensar en el valor, que tenemos que pensar en el valor y conseguir el mayor valor añadido para los territorios, premiumizar las experiencias, pero no debemos olvidarnos de otros públicos, como decía también Catherine, de colectivos quizás con menor poder adquisitivo, como son los jóvenes, para los cuales podemos hacer pequeños eventos, pequeñas fiestas, pequeñas actividades en las bodegas, ir atrayéndolos hacia el mundo del vino. Creo que tenemos también un reto importante por atraer a los jóvenes al sector. Y en relación a los profesionales, pues evidentemente hay unas capacidades que tenemos las personas para desempeñar distintos puestos de trabajo, pero hay otras que debemos adquirir, sobre todo pues en comunicación, marketing, gestión del departamento de enoturismo para hacerlo rentable, hacerlo mucho más atractivo y conferirle mucho más valor a la bodega, hacer que cada persona que pase por la bodega se convierta finalmente en un embajador de la misma. Y hablando de embajadores, los primeros embajadores en muchos casos, pues las personas que ya trabajan en las bodegas, que debería otorgárseles en muchos casos esa cualidad y ese papel, y también no solamente buscar atraerlos para que vengan al sector, sino también retenerlos, que es algo también muy importante, estableciendo incentivos para ellos porque desarrollan una labor fundamental que en muchos casos no está suficientemente valorada. Esto es algo que nosotros venimos viendo, se lo transmitimos siempre que podemos a los responsables de las bodegas porque son recursos clave para el desarrollo de este sector.
Y bueno, pues evidentemente tenemos un gran trabajo, grandes retos por delante. Muchos de los desafíos que comentaba Pedro los tenemos también, yo creo que aquí en España, el trabajar esa desestacionalización, fomentar ese equilibrio territorial y bueno, y generar el mayor valor posible para el territorio en todos los sentidos, para fijar población, generar riqueza, empleo, promover fórmulas de autoempleo para que los chavales jóvenes puedan emprender en el ámbito del enoturismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por mi parte, nada más. No sé si queréis resaltar vosotros alguna conclusión más. Sí. Si no se mete con nosotros Juan Carlos, que de momento no lo ha hecho y se lo agradezco muchísimo. Me dice 2, no sé si es victoria o que nos quedan 2 minutos. Solo dejar un mensaje. Quienes toman las decisiones de la importancia de las áreas de enoturismo en las bodegas tienen que entender que el enoturismo también es una campaña. Nosotros en Chile, mercado número 1, Brasil, principales enoturistas brasileros. Lo que quiero decir es que hay un retorno y no es solamente la actividad en el territorio. Existe después un retorno y un follow-up que está en muchos lugares fuera de esta región y que definitivamente es una tremenda herramienta de marketing. Estupendo. ¿Queréis añadir algo más vosotros? No. ¿Vosotras tampoco? Yo subrayaría también los programas para todos los tipos de público, pero también para la comunidad local. Habíamos discutido eso antes y nada, y si están interesados en tema del enoturismo, los gustaría de invitar con mucho gusto para el Wine and Travel Week, que es un evento que estamos desarrollando en Oporto, que va a ser en febrero de 2023. Ayer tuve una experiencia magnífica en el Museo Vivanco, ha sido algo que no me voy a olvidar, pero en Porto también tienen un nuevo museo que es el World of Wine, y os invito a todos a visitar. Pues muchas gracias, Pedro, y bueno, muchas gracias a todos, un placer. Gracias. Pues Catherine, Manuel, Pedro, Tamuna, Claudia, muchísimas gracias a Claudio, muchísimas gracias a todos y continuamos. Vamos a ver aquí enseguida un QR, así que sacamos móviles porque vamos a plantearos un par de cuestiones relacionadas con lo que hemos hablado, aquí. Vamos cogiendo todos, por favor, el QR, que ya nos hemos aprendido el truco antes cuando habéis salido todos juntos. Y os voy diciendo las preguntas. La primera pregunta es la siguiente. Estábamos en la mesa de destino, pues la pregunta es ¿cómo va a ser el enoturismo del futuro? No os pedimos un trabajo de deducción, sino aquello que vosotros penséis fruto de vuestra experiencia. Y en cuanto nos pongan la pantalla, por favor, podemos ir metiendo ahí una serie de propuestas de esas características propias del enoturismo del futuro. Ya empiezan a aparecer y tenemos ahí diferentes opciones que será interesante ver qué relación tienen con la parte de retos o la parte de prioridades que hemos hablado justo al principio de la mañana. Va a ser personalizado. Va a ser sostenible, diversificado, premium, real, entiendo que enfocado a la idea de auténtico, sensorial y experiencial. Dos ideas que van en una misma línea. Viaje en el tiempo, otra misma idea que va en ese mismo enfoque. Perfecto. Vemos que sostenible coincide perfectamente con los retos que hemos hablado, pero aquí cobra mucha fuerza toda la parte de personalización, toda la parte de experiencia inmersiva y, por supuesto, se mantiene lo que hemos ido viendo antes, que todo lo relacionado con la sostenibilidad. No aparece como tal digitalización, pero claro, también entiendo que en esa experiencia, en ese carácter experiencial inmersivo y personalizado, juega un papel muy importante la parte de digitalización. Perfecto, nos quedamos con esta fotografía y pasamos a la siguiente. La pregunta es, si va a ser así el futuro del enoturismo, ¿cómo van a ser los profesionales que lo desarrollen o que lo creen? En este caso, por favor, no va a aparecer como una nube, sino que vais a vosotros a
van a aparecer vuestras propias respuestas. Aparecerán ahí 15 o 20 respuestas que sean muy, muy cortitas, porque esto nos interesa mucho para sumarlo a todas las propuestas que nos plantearon ayer o que surgieron ayer en el think tank. Tenemos ya una respuesta, que sean muy cortitas, por favor, para que luego podamos ir leyéndolas muy rápidamente, que sea una idea o una característica y veremos si va en la línea de la personalización, si va en la línea de ese carácter experiencial que hemos hablado antes. Cuando podáis, vemos las opciones, por favor, le damos a ANSA. Vamos a ver, los profesionales del futuro van a ser formados y polivalentes, van a ser digitales, van a estar mejor pagados, formación específica al puesto, creativos y con capacidad de adaptación al cliente, multitarea, pasión, multitalento, comunicadores, formación, tecnología. Van a ser Sherpas que nos guíen por esa experiencia. Flexibles, abiertos, buenos comunicadores, hiperespecializados, formados y con habilidades sociales. Todas las habilidades blandas es uno de los temas que ayer fue protagonista, sin duda, en absolutamente todos los debates. Ahí siguen entrando, tenemos 23 respuestas. Muchísimas gracias a todos por todas estas ideas que las verán reflejadas en esos documentos finales que compartiremos. Y dicho esto, vamos a cerrar el viaje que hemos planteado al principio. Decíamos que íbamos a dibujar un origen, un punto de partida, a dibujar un destino y que íbamos a ver cómo íbamos de un sitio a otro sobre la formación, o aprovechábamos la formación para trazar esa ruta que nos llevaba del origen o punto de partida al destino. Así que empezamos con el tercer panel. El tercer panel lo hemos llamado Retos de la formación ante la evolución del enoturismo. Lo planteamos como una ruta, como un camino, como un plan de acción. Y los panelistas que nos van a acompañar son Eduardo de Diego, director de comunicación y responsable de relaciones institucionales de la Federación Española de Vino. Paula Sousa, consultora de enoturismo de Portugal. Mariette Dutoit-Helmbold, responsable de destinos en Destinate, Sudáfrica. Niklas Rifdorf, director de winetourism.com en Suecia. Experto que además modera, Félix de Paz, subdirector general de Cooperación y Competitividad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo. Un aplauso, por favor. Fenomenal. Bueno, preparados. Lo mejor siempre para el final. Tenemos 40 minutos. Muy buenos días a todos. 40 minutos para hablar de esto que nos ocupa hoy, que es verdaderamente fascinante y que creo que con los expertos, no solo los de esta mesa, sino los que han participado en las otras, vamos a sacar interesantes conclusiones. Yo había engañado a los ponentes diciendo que iba a hablar en inglés, pero como estamos en La Rioja, que además de ser capital mundial o una de las capitales mundiales del vino, pues también lo es cuna de la lengua castellana, con los monasterios de Suso y Uso, pues efectivamente combina esas dos grandes maravillas desde el punto de vista turístico en España. Bueno, voy a hablar, ellos tienen la traducción y la idea es efectivamente tratar de abordar desde esta perspectiva de retos de la formación el tema en su conjunto. Yo en ese sentido quiero plantear a los ponentes cuestiones que tienen que ver evidentemente con esto de la formación, pero también con otra serie de cuestiones. Y me voy a permitir la deferencia o la licencia de también comentar qué estamos haciendo en la Secretaría de Estado de Turismo en este mundo, en este tema. Y voy a empezar por esto último. Antes de nada, pues efectivamente, los ponentes creo que han sido convenientemente presentados. Luego, en el primer turno, ellos podrán puntualizar o añadir algún elemento de su impresionante o amplio bagaje, cada uno en su campo y todos unidos por el vino. Decía que, en primer lugar, es importante trasladar el mensaje que desde la Secretaría de Estado de Turismo estamos volcados con la enogastronomía, y eso yo creo que puede ser el primer elemento que trasladaré ahora en forma de pregunta a los ponentes. Y digo enogastronomía porque creo que, como somos el último panel, pues nos vamos a permitir también agitar un poco las conciencias y lanzar temas polémicos, porque si no, todo va a ser un poco aburrido. Digo enogastronomía porque efectivamente nosotros hemos lanzado un plan, una prioridad nacional,
centrada en este concepto, en la gastronomía, con una dotación importante, una inversión importante, y esto se ha trasladado en una serie de acciones que el Gobierno de España, pues efectivamente en colaboración con las comunidades autónomas, va a abordar para, en fin, seguir impulsando este tema. Entonces, en torno a esta cuestión del plan, ¿hasta qué punto la estrategia de formación y en el siguiente nivel la estrategia de marketing y comunicación, yo creo que también es importante introducir este tema, tiene que ser diferenciada entre gastronomía y enoturismo, o a día de hoy eso no tiene ningún sentido y estamos simplemente perdiendo el tiempo con este tipo de disquisiciones filosóficas de si la gastronomía o la enogastronomía o si el enoturismo, en fin. Sobre este tema, a lo mejor, una primera pincelada sobre vuestra impresión, ¿no? Es decir, es una formación diferenciada, es una formación vinculada con la gastronomía, tiene sentido separarlas, hay una necesidad real, cada uno en vuestra experiencia, cada uno en vuestros países, en vuestros lugares de trabajo, y bueno, pues, ¿te parece si abres tu plaza y nos das alguna pincelada, alguna idea sobre este tema? Thank you. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la acogida. Ha sido un placer venir a esta parte del mundo, a España, y así que desde Sudáfrica hemos trabajado en enoturismo desde hace muchos años y se nos ve como pioneros. Se estableció la primera bodega en 1975 y ahora 75 y tenemos 23 ahora. Y celebramos, por supuesto, el enoturismo como una herramienta para crear experiencias y conectar a las personas. Bueno, pues este es un poco, os voy a hablar sobre mi formación. He sido la jefa de turismo para la región del Cabo. Y después empecé en Destinate y trabajamos en el desarrollo de marcas y destinos y a menudo sobre vino y alimentación. Y es una pasión, y uno de los primeros proyectos era conectar las regiones vitivinícolas con la estrategia turística para el futuro. Y estamos convencidos de que no se trata solo de pasarlo bien, es un negocio, y hemos visto el resultado de esto en el crecimiento económico y lo medimos cada año con una investigación. Sabemos que el enoturismo crea muchísimo empleo. Tenemos más de 38.000 personas que trabajan en el enoturismo, así que sabemos que es un gran contribuidor del PIB, y sobre todo las bodegas pequeñas, el 31% de su facturación está relacionada con el enoturismo, y por supuesto las ventas y el enoturismo, esto es un debate, ¿no? Si realmente merece la pena. Entonces, con respecto a si necesitamos una formación específica o estrategia para vino o gastronomía, bueno, en cierto modo sí, pero sí que creo que deben estar alineadas, y hay personas que buscan experiencias significativas y esto es una forma de conectar con las personas de todo el mundo, y una manera también de acercar a las personas a países y a otras culturas y a otras regiones más rurales que además necesitan crecimiento económico que venga del turismo. Así que el turismo de gastronomía y de enoturismo, pues creemos que se requiere distribuir a los visitantes, y sin estrategia y sin pasión y con mano de obra capacitada y con pasión, sin esto no es suficiente hacer buen vino. Por supuesto, esto es indispensable y una buena gastronomía es fundamental, pero debido al estado en el que nos encontramos, estamos cansados, estamos estresados, y no hay nada mejor que conectar con uno mismo y con distintas personas alrededor de un buen vino y una buena gastronomía para crear experiencias reales, y el enoturismo para eso es un vehículo fantástico. Si te parece, ir tú
ahora y aportar tu visión desde Portugal y desde tu sector de conocimiento. Adelante. Gracias por estar aquí. Voy a tentar con mi portuñol, o tal vez no sé. Maybe in English it's better. I have a degree in enology and. Tengo un grado en enología. Bueno, y la enogastronomía está en mi ADN. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando hablamos de enogastronomía tiene, como decía, mucho sentido, porque nosotros, por ejemplo, tenemos que parar 3 veces, como mínimo, a comer al día. Sí, o sea, es obligatorio. Como mínimo tenemos que comer 3 veces al día. Y bueno, el vino puede aparecer sin duda en esas comidas. Además, facilita el paso por el estómago. Antes de... En Portugal decimos que antes de casarte con alguien tienes que conocer a esa persona. Entonces, lo mismo es un poco como con el vino y la comida. Tienes que maridarlos bien, conocerlos bien. Y bueno, el vino, por supuesto, fomenta el empleo, crea nuevos empleos en la hostelería, en restaurantes, en bares, en cafeterías, en vinotecas. Y las ciudades cada vez son más atractivas cuando incluyen estas experiencias. Catherine estaba diciendo, ¿no?, de la Asociación de Ciudades Gastronómicas. Eso cada vez es más conocido. Y también aumenta, ¿no?, los beneficios por persona. Hace que sea muy atractivo porque el sector de la alimentación, bueno, pues recibe márgenes muy buenos. Y también aumenta bueno, el compromiso, ¿no?, la fidelización del cliente, porque la comida, además de placer, nos cuenta una historia. Cuando contamos una historia detrás de una botella, también contamos una historia detrás de una receta. ¿Quién la hizo por primera vez? A veces que hay periodistas, ¿no?, que hablan, pues... hablan a lo mejor de algún restaurante nuestro y dicen, ¡madre mía! O sea, recuerdo una vez, ¿no?, que alguien me había copiado, ¿no? Que nosotros habíamos copiado una receta de otro sitio y no, o sea, me puse a investigar y no, y era lo contrario. O sea, en Taiwán habían copiado una receta que era nuestra, ¿no? Total, o sea, diferente de todo esto, o sea, lo que queremos decir es que todo plato tiene una historia detrás, ¿no? Y también tiene el factor aromático, ¿no? O sea, a nivel biológico, los aromas o los olores es lo que recordamos, ¿no?, durante más tiempo. Y eso, pues, si no me equivoco, hace la comida más atractiva. Y eso también incrementa la experiencia en cuanto a tiempo, porque hay gente que viene a las bodegas, viene y se va. Pero si les ofreces un picnic, una comida, unas tapas, la gente dice, pues mira, vamos a quedarnos un día más para hacer todo eso también. Así que la comida, bueno, pues empuja al vino y el vino empuja a la comida. Creo que trabajan muy bien juntos. Por este lado, Niklas, cuando quieras comentar algo de ti y algo de la pregunta, si puede ser también. Yes, sure. Sí, por supuesto. Hola a todo el mundo, es un placer para mí estar aquí. Quiero dar las gracias a los organizadores por haberme invitado y también al público, ¿no?, por estar aguantando aquí a la hora de comer. Bueno, soy Niklas, soy el CEO de Wines.com de Suecia. Trabajamos en el enoturismo en Suecia y bueno, tenemos como marketplaces para los turistas. Soy sueco. Mi empresa, digamos que se creó en Suecia, pero quizá Suecia no es un país conocido por sus vinos, por su enoturismo. Veo por ahí alguna cara que me da la razón. Pero bueno, tenemos un público nacional, pero también internacional, pues Canadá, Estados Unidos, de todo el mundo. Yo soy un consultor, ¿no?, para vinos y para finanzas. Entonces, tengo una visión también un poco como externa, pero como también me apasiona el vino, pues también tengo esa parte, ¿no?, esa curiosidad. Y para mí es un, digamos, placer combinar esos dos mundos que me apasionan, ¿no?, en Wines.com.
Somos una empresa global, mundial. Tenemos como unos 4.000 socios, bodegas que están presentes en 45 países. Y sí, la verdad es que nos va muy bien. Uno de los países con los que trabajamos es España, o sea, es uno de los países más importantes. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, pues hacer el enoturismo más accesible, sobre todo para bodegas que están empezando en enoturismo, bodegas pequeñitas. En el barrio de la estación de Aro estuvimos ayer y creo que algunas de esas bodegas no necesitan tanta ayuda, pero bueno, hay algunas que sí, que necesitan ser más eficientes en cuanto a costes y necesitan más visibilidad y es lo que les ofrecimos, ¿no? Este marketplace les ofrece sobre todo visibilidad. Creo que en cuanto a los desafíos, yo destacaría, sobre todo en la formación en el futuro, sí creo que hay que hacer accesible, ¿no?, la combinación enogastronómica, hablaremos de eso luego. Y yo siempre hablo desde una perspectiva, ¿no?, de nuestro marketplace. Si queréis hablar de eso, o sea, de ese tema, podéis venir a hablar conmigo más tarde, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir, creo que los desafíos es convertir esa formación, independientemente de la formación que sea, en nuestro campo de trabajo, convertirlo en nuestras mejores prácticas, ¿no? O sea, que la digitalización sea algo, pues natural para nosotros. Creo que es un problema, pues muy presente en todas las bodegas. Aquí, por ejemplo, vemos a muchos actores de este enoturismo y muchos dirán, bueno, pero de esto no hablábamos ya hace 15 años. Sí, sí, tenemos que utilizar cosas como el marketplace. Sí, cierto, pero como Katrin ha destacado, estamos viviendo una época muy interesante y nos estamos quedando un poco atrás en la digitalización y así ahí tenemos que centrarnos en eso. ¿Qué significa esto? O sea, convertir esa digitalización en nuestras mejores prácticas. Creo que necesitamos entender el alto nivel de calidad del servicio que nos puede ofrecer eso. Un servicio de la mejor calidad significa que tenemos un mejor impacto en el consumidor. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en sus expectativas, que sean unas expectativas predecibles, transparentes y que podemos darle respuesta, ¿no? O sea, que el cliente tenga claro qué puede esperar de nuestras experiencias. O sea, a la hora de reservar esa experiencia, que sea transparente, que sepan lo que deben esperar. Entonces, cuando vas a hacer algún plan, te estás planificando para algún viaje, pues saber qué experiencia debes esperar. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Y por eso necesitamos una presencia digital. O sea, porque necesitamos un compromiso, una inversión. Y inversión significa tener nuevas habilidades, nuevas herramientas, tener una nueva estrategia interna sobre este proceso. Y bueno, tenemos que reestructurar nuestro departamento de marketing, por ejemplo. Y eso es un desafío. En mi opinión, eso es un desafío grande. Pero bueno, lo dejo ahí de momento. Creo que también la enogastronomía es un desafío para el futuro. Tu punto de vista, por favor. Sí, iba a decir que el reto de estar en la última mesa e intervenir también en el último lo pone el reto interesante, pero bueno, vamos a intentar remontarlo. Voy a responder a tu pregunta, pero quería remontarme un poco a explicar también por qué está aquí la Federación Española del Vino, que para los que no lo sepan, al final es la asociación principal de bodegas en España, con más de 800 bodegas asociadas, la única de carácter nacional y con 45 años de historia. Y eso es importante porque al final, yo no llevo tantos, pero sí que llevo ya unos cuantos y te permite ver cuál ha sido la evolución en las prioridades del sector a lo largo de estos años. Y temas de los que hace 10 años, que es el periodo que yo llevo ahí, no se hablaban, ahora están en la agenda. Otros temas que entonces eran importantes ya son menos importantes. Y entre esos temas que ahora sí se hablan y antes no, en el lado positivo está precisamente el del enoturismo. También hay otros temas menos positivos de los que ahora sí se habla y que están relacionados. Y digo esto porque nosotros en la Federación empezamos a trabajar más en temas de enoturismo a partir de 2019, que se aprueba nuestro último plan estratégico. Y es la primera vez que las bodegas, los directores generales, nos plantean
esto tiene una importancia clave. El enoturismo deja de ser un juguete, una actividad accesoria, esto tiene una importancia capital en el futuro y en el desarrollo del sector. ¿Y por qué? Porque igual que este tema ha cobrado interés en la agenda, hay otros temas menos bonitos que también cobran interés. Y yo creo que todos, y no me gusta hablar de temas menos bonitos en el foro que estamos, pero creo que es importante también, y todos vemos las noticias y todos vemos cómo cada vez más salen más noticias que ubican al mundo del vino, por su contenido en alcohol, en un terreno en el que no nos sentimos cómodos y en el que no nos sentimos representados. Y creo que el enoturismo, y de ahí su importancia estratégica, nos permite y nos da una herramienta fundamental para salir de ese terreno en el que no nos sentimos cómodos y para transmitir lo que de verdad luego contamos, esa sostenibilidad de la que hablamos muchas veces, esos valores de desarrollo socioeconómico, todos los valores que hay detrás de la copa de vino. Tenemos una oportunidad que muy pocos sectores tienen, ni en el ámbito agroalimentario ni en otros, y es transmitir eso sobre el terreno y transmitirlo cara a cara. Yo creo que eso las empresas se han dado cuenta de que nos va mucho en el desarrollo del enoturismo y creo que debemos ser capaces de aprovecharlo y por eso digo que en 2019 lo introducimos en el plan estratégico y además nos damos cuenta de que esto, hay mucha gente que ya ha llevado trabajando en ello y otra palabra que ha salido antes, clave, la cooperación público-privada, fundamental. Nadie, y lo hemos visto y sale siempre en todas las necesidades, o trabajamos juntos y de manera coordinada o no seremos capaces de poner al sector enoturístico, en este caso el español, en el lugar que yo creo que le corresponde. Se ha dicho antes, somos una potencia vitivinícola, somos una potencia turística. Yo creo que la ecuación se entiende sola, pero tenemos que trabajar para ello. Y respondiendo un poco y volviendo también a ese reto y a la pregunta que hacías, el tema de la gastronomía. Bueno, no es que no sé si hay que se pueda separar o no, es que creo que es un binomio inseparable, tanto desde el punto de vista conceptual como de la formación. Quiero decir, al final no se trata de una cosa o la otra. Hemos visto antes, y salía en la encuesta última, cómo se está hablando de que es un perfil completamente multifactorial, el de los responsables del enoturismo, el de la gente que se dedica a esto. No se puede aislar, no son compartimentos estancos, no solo la gastronomía, sino muchos otros conceptos que hemos hablado hoy aquí. Pero es que además, insisto, tenemos otra herramienta muy potente, en este caso en España, pero también en otros países, que es la dieta mediterránea. El vino es parte de la dieta mediterránea. Tenemos que ser capaces de integrar también eso en la ecuación. Es al final un escudo protector que tenemos y una herramienta de poner en valor todo lo que hay. O sea que la cuestión no es si se pueden separar, no es que creo que no solo que no se deban, sino que son inseparables y por lo tanto además debemos ponerlo en valor y aprovecharlo. Muchísimas gracias, Eduardo. La siguiente ronda vamos a empezar ahora por ti, o sea que prepárate. Menos mal que he bebido. No te voy a dar tregua y hacemos entonces a la inversa. Bueno, pensando en el proyecto interesantísimo del Campus Internacional, que la presidenta de La Rioja nos ha narrado al principio de su intervención hoy, el Campus Internacional de Formación, que se ha planteado y que se va a poner en marcha en los próximos tiempos. Y conectando eso con una de las preguntas, o el resultado de una de las preguntas que hemos visto antes, relacionada con de dónde viene, no me acuerdo exactamente, pero cuál es el tipo de formación de las personas que están trabajando en el mundo del enoturismo, de dónde procede, si es una formación reglada, si es de formación profesional, si es relacionada con la experiencia, y yo creo que había una mayoritaria opinión en torno a eso, a que la experiencia era, a día de hoy, el punto o la fuente de formación para los expertos en el mundo del enoturismo. Entonces, combinando esas dos ideas, el campus internacional, vamos a pensar que efectivamente no está diseñado. ¿Cómo lo diseñaríais desde un punto de vista conceptual? En el sentido de, ¿lo plantearías exclusivamente hacia una formación de alto nivel, un grado, posgrado, centrada en efectivamente una elevación de cuadros directivos? ¿Lo orientarías más a una vertiente más profesional, es decir, más conectada? Pensemos en el Basque Culinary Center, que seguro que muchos de ustedes conocen, ¿no? Ahí hay una conexión muy directa entre la formación que se ofrece y el contacto con el mundo de la restauración, restaurantes, escuelas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo abordaríais esto desde el punto de vista de la realidad que conocéis? ¿Se está haciendo algo en
en los 3 países de los que venís, en este sentido que pueda ser interesante para, digamos, como concepto para aplicar a ese diseño de campus internacional que tienen aquí. ¿Cómo veis esto, Eduardo? Toca. Pues bueno, yo creo que efectivamente lo que se ha comentado esta mañana y la presentación del campus da muestra del interés, de que hay un interés real, de que hay una necesidad real y de que cada vez más actores se están involucrando. Yo creo que en esa parte es positiva. En cuanto a qué perfiles, también se ha comentado mucho en la mesa de la mañana, pero es que creo que es fundamental entender esto. Creo que al final hay 2 perfiles claros y tiene que haber un perfil más estratégico y es fundamental, un perfil que plantee el negocio turístico como un negocio sostenible económicamente, como un negocio rentable, porque si no hay sostenibilidad económica, no hay ningún otro tipo de sostenibilidad. Por lo tanto, esa parte estratégica de negocio, de entender efectivamente esto también como un negocio rentable, es fundamental. Pero luego también hay unos perfiles que tienen que ejecutar esa estrategia. Entonces, al final, y son igual de importantes, porque tú puedes tener una estrategia estupenda, pero si luego no tienes quien te la lleve a cabo o no la ejecuta correctamente, no habrá servido de nada. Pero por el otro lado igual, tú puedes tener gente excelente que camine sin rumbo y sin unos objetivos. Por lo tanto, yo creo que al final esos son 2 perfiles muy claros que tienen que profundizarse y diseñarse. Y luego ayer hablábamos en los Focus Group también de una tercera pata de profesionales, que son todos aquellos profesionales de apoyo que no están directamente en las bodegas, pero sí que están en otros subsectores, la hostelería, en otros subsectores que están alrededor del enoturismo y que también son imagen del enoturismo, porque si tú tienes una experiencia excelente en la bodega, pero luego vas a comer al restaurante de al lado y tienes una experiencia nefasta, al final todo repercute en imagen negativa. Por lo tanto, hay aquí 3 escalones de profesionales que yo creo que hay que atender. Y en cuanto a cómo lo veríamos nosotros, pues me alegra que me hagas esa pregunta porque ahí vuelvo a reiterar la importancia de la cooperación público-privada y la importancia de que se escuchen las bodegas, que se escuchen las necesidades y que sea una formación sobre todo adaptada a la realidad de los sectores, que no escribamos sobre un papel cosas que luego el sector no está demandando o no las está demandando así. Entonces sí que me parece fundamental la cooperación, escucharnos unos a los otros y esa colaboración público-privada. Muchísimas gracias. Niklas, por favor. Yeah, I agree with everything. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Eduardo. Creo que hay otras personas en este panel que pueden dar un punto de vista más académico, ¿no? Pero, o sea, yo digamos que tengo una experiencia un poco más de a pie de calle. Pero pensando en ese campus, creo que convertirlo en un lugar común donde se pueden compartir, por ejemplo, datos de la manera que sea, yo creo que es fundamental. Desde mi punto de vista, siempre es desde el punto de vista de un negocio, ¿no? Para el enoturismo. Y, por ejemplo, siempre nos quedamos un poco estancados ahí, ¿no? Porque necesitamos datos para desarrollar ese enoturismo y necesitamos definiciones, ¿no? Como unas definiciones comunes. Y podríamos aprovecharlo. Y si tuviéramos, por ejemplo, un repositorio, ¿no? De datos, sería maravilloso, ¿no? Para poder utilizarlo después en lo que decía, ¿no? O sea, cuando digitalizas algo es un compromiso, tienes que invertir dinero y recursos y es muy duro. Y ahora estamos hablando, por ejemplo, en nuestra web, hablamos de necesitamos gente, digamos, detrás del mostrador, ¿no? Atendiendo a las personas, pero también en el móvil, en nuestros móviles, porque ahora se hacen muchas cosas con el móvil. O sea, hemos pasado del mostrador a nuestros móviles. Entonces, ahora ya no es el que primero atiende en el mostrador, sino en el móvil. Entonces, ese campus bueno, nos daría muchos recursos para poder llevar a cabo todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos herramientas muy buenas, como por ejemplo Google Analytics, que de hecho si entráis en cualquier página web, preguntar al ChatGPT qué herramientas necesito para implementar o para ejecutar mi página web y te dice una serie de cosas que deberíamos de tener todos en cuenta a la hora de desarrollar nuestras páginas web y hacerlas más accesibles. Y por último,
Desde mi punto de vista, yo creo que este campus necesita ese repositorio donde podamos recabar tiempo a lo largo del tiempo, o sea, recabar datos a lo largo del tiempo, y espero que, bueno, pues esto nos permita crecer las diferentes enorregiones, compartir experiencias. Lo estoy haciendo bien, tengo los recursos adecuados. ¿Qué recursos están utilizando esas otras zonas? Necesito, por ejemplo, alguien pues que sepa traducir, o alguien sommeliers profesionales, etcétera. O sea, eso es lo que nos permitirá saber a qué nivel tenemos que trabajar. En términos de formación, ahora estamos en medio de un paradigma y hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, el formato de la formación tiene que tenerse en cuenta de distintas maneras. Después de la pandemia, Eurostat dijo que más del 84% de las personas van a trabajar desde casa. Así que creo que la formación online debe existir. No solo en el marco de este campus, porque también hay otros que ya existen, y entonces tener en cuenta la formación online, o al menos híbrida, además de la presencial, naturalmente, es muy importante. La formación también debe incluir cada vez más las comunicaciones sociales, inteligencia emocional, capacidad de resolver problemas, y esto es muy importante para tratar el cliente, porque por supuesto los clientes son visitantes, no son solo turistas, es decir, tienen otro tipo de demandas, así que las capacidades comunicativas son fundamentales. Y bueno, crear talleres, ir al campus, hacer actividades prácticas, intercambiar ideas. Este movimiento debe ocurrir porque he sido profesora desde hace más de 10 años en másteres, y muchas veces cambio de la teoría y nos vamos a una visita. Yo siempre soy la oveja negra porque cambio absolutamente todo, cambio el contexto, me llevo a los estudiantes al campo, porque cuando vemos las cosas en la realidad, tanto si se hacen bien o mal, ahí es cuando aprendemos, y no tanto cuando nos sentamos en una silla y escuchamos que nos cuenten una historia. Entonces, también me gustaría daros un consejo. Cuando hablamos del futuro, hay un documental muy bueno en colaboración con la OCDE y distintas instituciones, y es un documental con 3 episodios que habla sobre cómo será el futuro en 15 años, y habla de distintos aspectos relativos al clima. Y es una perspectiva muy amplia sobre cómo las cosas serán dentro de 50 años, más bien. Y creo que está muy relacionado con lo que nos ocupa hoy, porque es un buen retrato del futuro. Y bueno, la verdad es que no se trata de reinventar la rueda, se trata de... Bueno, creo que todos estamos un poco cansados de la teoría, es decir, hay que recopilar la información y pasar a la acción. La formación debe cambiar y yo creo que es fácil. Quiero decir, naturalmente hay algunas dificultades, pero quiero decir, es una mezcla de suerte y de errores que al final te llevan al éxito. Así que creo que se trata también de disfrutarlo. Gracias, pues creo que
Con respecto a la universidad del futuro, debemos maridar el presente con el futuro y comprender el formato y la situación actual del mundo. Estamos en un punto muy distinto en comparación con hace 3, 4, 5 años. La pandemia de la COVID naturalmente lo cambió absolutamente todo y nos hizo reflexionar sobre la vida. Entonces, el comportamiento de viaje, los consumidores han cambiado. Es decir, lo que hacíamos hace 3 años ya no es de aplicación ahora mismo. Entonces, esto lo tenemos que entender y adaptarnos. Así que también la mano de obra debe adaptarse y ser flexible. Necesitamos a personas con formación que sean capaces de resolver problemas y encontrar soluciones, innovar. Y en mi trayectoria he contratado a muchas personas y siempre busco 2 cosas: pasión y personalidad. Yo siempre digo que el resto se puede aprender. Entonces, estamos en este sector porque nos encanta conectar a las personas, nos encanta contar historias. Y si no puedes contar tu propia historia, otra persona la va a contar por ti. Y es muy probable que no sea la verdad. Y yo vengo de un continente en el que el mundo ha contado nuestra historia durante décadas y es una historia que realmente está un poco contaminada. Entonces, creo que esto realmente aplica a muchísimos otros países y especialmente a países en desarrollo. Entonces, las personas que trabajan en turismo, en concreto en enoturismo, tienen un trabajo muy importante porque son quienes cuentan las historias, son quienes crean experiencias. Así que la formación para el futuro también tiene que abordar los desafíos a los que nos enfrentamos ahora mismo y, por supuesto, tienen que ver con un mundo muy distinto. Naturalmente, la sostenibilidad, el cambio climático, debemos tener en cuenta la recuperación y también el turismo regenerador y el enoturismo. Hay una tendencia muy grande en este sentido en agricultura, es decir, no necesitamos solo que únicamente sepa contar historias, es decir, necesitamos investigadores científicos que comprendan que el desarrollo de producto debe cambiar, la ganadería debe cambiar. Tenemos que volver a lo más básico y comprender esta armonía con la naturaleza, no solo en la forma en la que vivimos, también en la forma en la que viajamos, en la que vamos a un viñedo, por ejemplo. Y esto es fundamental. La digitalización, por supuesto, en los países en desarrollo, de nuevo, nos da un poco de miedo, pero es porque nos preocupa esta simbiosis, ¿no?, entre la parte humana y la máquina, ¿no? Y esta parte humana es muy importante. Entonces, enseñar a las personas a utilizar la tecnología y la digitalización como una herramienta para hacer nuestro trabajo mejor, quizás de crear experiencias más que fluyan mejor, quizás esto nos lleva a un mejor negocio, de manera que los destinos compitan a un mejor nivel. La digitalización nos ha ayudado mucho en este sentido y mi país es buena muestra de ello. Debemos competir con ciudades como Madrid, Nueva York, París y utilizamos la revolución digital para ello y esto nos ayuda a cambiar la percepción, así que el enoturismo y utilizar las herramientas que tenemos disponibles y formar a las personas es fundamental. Y por último, tenemos en muchos lugares del mundo, como Sudáfrica, tenemos un gran problema con el desempleo. Más del 55% de la población en Sudáfrica están en desempleo y el enoturismo es un punto de entrada muy bueno para crear empleo. Así que tenemos la responsabilidad de cambiar el futuro de nuestros jóvenes y podemos crear sectores sostenibles que puedan mejorar los medios de vida de esas personas que tanto lo necesitan, porque muchas veces estamos hablando de comunidades rurales y hemos visto el cambio. La realidad es que muchas de estas personas jóvenes nunca han salido de sus comunidades de origen, nunca han viajado por el mundo y los formamos para trabajar en bodegas, pero nunca se han ido de allí, nunca han pasado las fronteras de su pueblo. Entonces,
si pienso en una universidad en el futuro, por supuesto me encanta la idea de una universidad virtual junto con presencial, pero también imaginaos en un programa de intercambio global en el que, por ejemplo, en la temporada alta podáis compartir la experiencia, y tenemos muchísimas personas que pueden trabajar en eso. Quizás podemos crear estos intercambios para que nuestra gente venga a bodegas de España o de Portugal o de Francia y aprendan el idioma, y cuando vuelvan a casa que nos cuenten cada una de sus historias en francés, en español, en alemán, de manera que el mundo no vuelva a contarle nuestra historia en nuestro nombre, sino que ahora entendemos cómo funciona el futuro y nos encanta lo que hacemos. Y esta gente les encantará esto porque tendrán una oportunidad. Y esto es una gran oportunidad para cambiar las vidas de todo un país para mejor. Tenemos unos minutos más, podríamos de verdad seguir, por supuesto, más allá de esos 5 minutos. Yo voy a consumir apenas uno y luego pues cada uno de los ponentes tendrá un turno final para decir lo que le apetezca a estas horas del día o a estas horas de la mañana y antes del almuerzo o del aperitivo que nos van a ofrecer, que comente lo que le apetezca realmente sobre el tema de hoy. Yo, desde el punto de vista del Ministerio, de la Secretaría de Turismo, creo que hay un camino enorme por recorrer. Creo que La Rioja está verdaderamente muy orientada a conseguir que ese futuro o parte del éxito de ese futuro sea suyo. Creo que está dando los pasos correctos para ello. Y digo que hay un enorme camino por recorrer, viendo efectivamente la evolución del turismo de España en los últimos tiempos y el reposicionamiento que ha evolucionado España como mercado turístico internacionalmente hablando. Hemos pasado de ser un turismo prácticamente reconocido como un líder en sol y playa, luego empezamos a mutar hacia un líder reconocido en sol y playa plus, que era lo que se llamaba, no había un término mejor. Hoy por hoy, y viendo las últimas estadísticas, que 18 millones de turistas que visitan España realizan actividades entre sus prioridades, primera o segunda, realizan actividades centradas con la enogastronomía, 18 millones de turistas, quiero decir, hay una clara evolución. La Rioja, efectivamente, por su posición estratégica dentro de España y por su orientación internacional, todavía no está entre esas primeras comunidades autónomas o regiones que reciben visitantes internacionales volcados en la enogastronomía o en el enoturismo. Creo que efectivamente hay un reto enorme porque internamente La Rioja es reconocida como la región española por antonomasia en el mundo del enoturismo y cómo no decirlo, en los entornos profesionales, en el mundo de las ferias, en el mundo de los foros internacionales, La Rioja siempre está ahí y tiene una reputación muy clara en ese respecto. Pero creo que efectivamente los pasos que se están dando, este congreso, el campus, esa, digamos, vinculación hacia un trabajador orientado en competencias digitales, hacia un destino orientado a la sostenibilidad. Estamos viendo también que cada vez el turista valora más en su toma de decisiones cualquiera aspecto relacionado con la sostenibilidad a la hora de visitar una región o visitar un destino. Creo que son elementos muy importantes y la idea es efectivamente seguir apostando no solo en 2022 cuando lanzamos esa prioridad nacional enogastronomía con una línea de inversión importante en torno a 70 millones de euros, sino que esto efectivamente siga adelante en un futuro y que consolidemos ese modelo turístico que los ponentes han definido muy bien. Yo cuando estuve en Estados Unidos trabajando durante 5 años me di cuenta efectivamente de que hay mercados en los que es muy difícil entrar y ese es uno de ellos, porque valoran el nombre de la uva más que la denominación de origen. Yo creo que ahí también hay un trabajo que tenemos que hacer, porque no solo es el caso americano, que es un consumidor tremendo, ¿no?, de vinos, sino otros. Hay retos efectivamente que yo creo que tenemos que ir enfocando, ordenando y quizá no hacer una prioridad nacional 2022, sino hacer un plan nacional de no turismo realmente con vocación de futuro. Nosotros lo estamos haciendo en el plano general con una estrategia turística de España 2030, pero creo que efectivamente se están dando las condiciones para ello y animo efectivamente al director general que está por aquí para ello. Entonces, bueno, pues una última ronda muy breve, si queréis empezamos derecha a izquierda. Pues Niklas, conclusión, idea, sensación, ¿cómo te vas de
de La Rioja que has visto durante esta mañana, cualquier cosa que te parezca para cerrar el turno de intervenciones de hoy. Muchas gracias. Yes, thank you. Sí, gracias. Pues sí, hay que crear un plan nacional. Pero lo que me llevo es, he visto muchas regiones de países y he interactuado con muchas organizaciones en este sentido. Así que es difícil decir algo en concreto sobre un área. Quizás diría que cuanto más al este, menos desarrollada está la infraestructura del enoturismo. Así que creo que hay mucha voluntad de cambio para recibir el enoturismo y sobre todo desde la perspectiva digital. Así que sí, creo que hay un buen enfoque aquí y mucha conciencia en La Rioja, así que eso me queda bastante claro. Y naturalmente no hay que confundir la conciencia con la voluntad. Y me gustaría también mencionar las características en términos de vosotros como enólogos, ¿no? Pero se trata de los hábitos, ¿no? Y cuanto más tiempo llevamos haciendo un hábito, más difícil es cambiarlo. Síntesis. Marieta, adelante, por favor. Gracias, pues hay muchísimo que compartir y que aprender. De nuevo, yo me llevaría el poder del enoturismo para conectar a personas y compartir historias que son un punto de venta singular. Hay lugares maravillosos en todo el mundo y lo que nos define es nuestra historia, y el enoturismo y el turismo puede preservar una cultura y no debemos tener miedo en dar la bienvenida a un enfoque nacional. Necesitamos la pasión, el compromiso y también un buen plan y una estrategia, y también tenemos que pensar más allá de nuestras fronteras, y eso es difícil. Tenemos que pensar, porque yo no conozco bien España, no sé dónde empieza y termina una región, y la verdad es que no me interesa. Hay que empezar a pensar de esta forma, hay que pensar en una distribución invisible, digamos, porque si tu región crece y es boyante, vendrán muchos visitantes de todo el mundo con interés en profundizar y no quedarse en la superficie, y muchas veces no debemos olvidarnos de que el enoturismo es una forma de hacer que las comunidades avancen y florezcan. Y bueno, pues hay cierto escepticismo a veces, entonces hay que analizar datos e investigar. Y ya se ha hecho muy buen trabajo en todo el mundo, y una plataforma como esta es genial en términos de intercambio de conocimiento para no repetir los mismos errores. Podemos aprender y compartir mejores prácticas para que, bueno, nos enfrentemos a los desafíos como el cambio climático, problemas económicos y desarrollo social de forma conjunta. Y, por supuesto, cada uno somos distintos y tenemos que tomar nuestras propias soluciones. Y cada región del mundo funciona de una forma distinta. Pero yo veo un futuro muy esperanzador y os animo a ver la pasión y el compromiso que he visto aquí en esta región, y ya veo el progreso que se ha hecho. Y ya veo las semillas que se están sembrando. Voy a ser muy rápido, lo siento por las traductoras. Y voy a, además, me permite repartir un poco de trabajo para el futuro, porque yo creo que cuando nos vayamos de aquí tenemos dos funciones. Una es explicarle a todo el mundo, porque yo creo que aquí estamos convencidos, pero hablarle de esa importancia estratégica, porque hablamos mucho de formación, pero la formación no servirá de nada si no hay inversión también, inversión de la administración, inversión de los operadores privados. Si no hay proyectos a largo plazo, no hay inversión,
da lo mismo lo formados que estén los profesionales. Antes, cuando hacíamos el perfil, salían perfiles de director general. Yo decía, digo, no sé luego cómo se les va a pagar. Quiero decir, si no hay de verdad esa creencia y esa inversión y esa concepción estratégica del enoturismo. Por lo tanto, yo creo que tenemos la obligación, todos los que estamos aquí, y yo el primero también desde la Federación, de trasladar a los operadores, a los que aún no están convencidos, que esto tiene una importancia capital para el futuro. Por lo tanto, esa es la primera tarea. Y la segunda, voy a aprovechar aquí que estáis también de la Secretaría de Estado de Turismo para pediros dos. Una, que compartáis y expliquéis a vuestros colegas en otros departamentos lo que habéis visto, lo que habéis vivido estos 2 días aquí. Creo que sois también ahora embajadores del enoturismo y tenéis que transmitirlo en otros ámbitos en los que no hay esta sensibilidad y en los que a veces se ve solo una parte de la fotografía. Yo creo que tenéis también ese deber y esa responsabilidad. Y la segunda, me ha alegrado escuchar el plan que comentabas, pero hace falta también campañas de comunicación, campañas de marketing. Creo que hace falta que se integre efectivamente el enoturismo dentro de la marca España turística, y tiene que haber campañas de comunicación por dos cosas, no solo para captar clientes y para captar potenciales visitantes, también para captar talento. En la medida que el potencial talento vea que desde España se le da una prioridad al enoturismo, entenderán que hay una salida laboral interesante ahí. Por lo tanto, comuniquémoslo, hagamos grandes campañas y situemos que haya una coherencia y una equivalencia entre lo que hemos dicho aquí y luego, efectivamente, lo que se hace para atraer no solo visitantes, sino también talento. Muchísimas gracias. Y bueno, nuestra querida Paula, destino ibérico, España, Portugal. And while Paula, this Iberian destination, talk about, well, perdón, sorry. Solo quería dejar un mensaje. Hemos estado hablando sobre formación, sobre talento, y en Portugal hemos creado una empresa que quiere compartir nuestra fortaleza natural, que es Human Wine Team, y me gustaría que les siguierais, porque intentan trabajar para incluir grupos minoritarios, gente que tiene problemas de salud o demás. Y lo que intentan es crear como unas bases para atraer a estas personas a las empresas privadas. Y no quería perder la oportunidad de poder mencionar esta empresa, esa iniciativa. Y ahora que hemos plantado esta semillita, creo que es hora de regarla y hablar menos y trabajar más en ella. Así que arremanguémonos y pongámonos a trabajar. Tenemos un desafío nacional e internacional. Gracias, no haberles aburrido demasiado. Gracias a los técnicos, gracias a las traductoras, por supuesto, por su estupendo trabajo, y gracias a los anfitriones. Creo que ahora van a hacer el cierre, pero en lo que a mí respecta, pues voy lanzando el agradecimiento. Así que nada, pues un placer compartir mesa con vosotros. Gracias. Thank you. Mariette, Niklas, Félix, Paula, Eduardo, muchísimas gracias a todos. Hemos terminado nuestro tercer panel, pero antes de pasar adelante tenemos un QR y 2 preguntitas. Las últimas 2 preguntas de la jornada. Habíamos hablado en el segundo papel, os habíamos preguntado por características concretas de los profesionales del futuro. Ahora vamos a ser un poco más concretos todavía. Ya no son características generales, sino destacar cada uno una competencia, la competencia que, de acuerdo a vuestra experiencia, consideréis clave para los profesionales del futuro. Una solo, y una competencia concreta. Ya no vale muchas cosas o excluimos muchas cosas que habíamos planteado nunca e intentamos decir, ese profesional del futuro desde luego tiene que tener esto y tiene que ser formado en esto. Y aquí tenemos la pregunta. Flexibilidad. Idiomas, empatía, formación, resolutividad. Este es un concepto
que ha salido mucho también en las sesiones de trabajo, en el que se planteaba que, claro, el profesional de enoturismo tiene una diferencia con otros profesionales, y es que tiene el cliente aquí delante, y entonces tiene que ser capaz de resolver problemas de una manera inmediata. Así que una idea que enlaza perfectamente con lo que hemos estado trabajando. Empatía está muy cerca, flexibilidad, idiomas. Vemos que hay una presencia de las habilidades blandas enorme. Gestión también enlaza mucho con lo que estaba planteando Eduardo. Versatilidad, flexibilidad. Perfecto. Nos quedamos con esta foto. Y ahora sí, pasamos a la última pregunta. Os vamos a pedir que nos planteéis propuestas formativas concretas que creéis que son adecuadas para dotar a los profesionales del futuro de los conocimientos o las competencias que necesitan. Obviamente, no os pedimos que desarrolléis un plan de estudios, pero sí estamos hablando lo que necesitamos o lo que en vuestra opinión consideréis que es más importante y más urgente es un máster centrado en algo concreto. Son cursos o programas de formación en el marco de las empresas. ¿Es formación profesional, cursos específicos para algo? ¿O estamos hablando de prácticas específicas al tiempo que se estudia cualquier cosa? Comentadnos, por favor, vuestra opinión. Programas de intercambio internacional, perfecto. Otro tema que salió, que se hace en algunos ámbitos, en el ámbito de la vitivinicultura, pero no en el ámbito del turismo enológico. Viticultura, enología, cata, volvemos a relacionar, Erasmus. Pues están saliendo muchos programas de interconexión internacional, formación de posgrado muy orientada a resolver problemas identificados, alta gestión y estrategia no turística, evidentemente son formación para perfiles dispares, pero perfecto, formación profesional con prácticas en empresas, programas de intercambio internacional, mucho peso, todo lo que tiene que ver con lo internacional y todo lo que tiene que ver con el carácter dual. Perfecto. 18 comentarios, muchísimas gracias por vuestra propuesta y ahora sí que sí, nos acercamos al final. En lugar de hacer ahora una parte de conclusiones, y una sesión interactiva, hemos preferido trocear esas sesiones interactivas y las hemos ido haciendo después de cada panel. Ahora nos ponemos a trabajar y en breve tendréis a vuestra disposición una propuesta, un documento de conclusiones sobre el que iremos trabajando y esperamos que sirva para poner en marcha también actuaciones concretas. Ahora se acerca al escenario el director general de Turismo que va a cerrar este encuentro. Hola, buenos días otra vez. Bueno, pues ya hemos llegado al fin de este encuentro. Muchas gracias a todos por hacer posible el encuentro sobre talento en enoturismo. Muchas gracias a todos vosotros, los expertos, por compartir con nosotros su experiencia a lo largo de estas 2 jornadas intensas. Muchas gracias a vosotros por estar aquí y también por enriquecer nuestras propuestas, las de los expertos con vuestras participaciones y vuestras colaboraciones. Muchas gracias al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y a la Organización Mundial del Turismo por entender, como nosotros, que la colaboración es una pieza esencial para obtener resultados. A lo largo de 2 jornadas hemos trabajado juntos para concretar los elementos claves del enoturismo en la actualidad y también para establecer una visión conjunta de la evolución del sector turístico tan importante para nosotros en los próximos años. Conociendo el origen y el destino, hemos trabajado para identificar claves de los programas de formación específicos que nos puedan ayudar a materializar esta visión. Hemos hablado de colaboración, inclusividad, digitalización, sostenibilidad, accesibilidad, liderazgo, personalización, gestión, valor añadido, experiencias, movilidad, adaptación, combinación y, por supuesto, mucha formación. Hemos recopilado decenas de propuestas en todos los ámbitos, pero no solo propuestas propias de nuestro entorno, sino múltiples lugares como Portugal, Francia, Suecia, Sudáfrica, Chile, Bosnia, Georgia, Grecia, Austria,
y Reino Unido. Con todo ello, propondremos un documento de trabajo que esperamos va a ser inspirador y que estamos convencidos será punto de partida de puesta en marcha de actuaciones que contribuirán al desarrollo del enoturismo. De esta manera, con la celebración del encuentro sobre el talento en enoturismo, con sus ideas, con sus propuestas, damos un paso más en el camino que hemos emprendido todos juntos hacia la 7ª Conferencia Mundial de Enoturismo de la OMT. Ya tenemos fechas, el 22, 23 y 24 de noviembre. Haced hueco en vuestras agendas. Será un encuentro excepcional en La Rioja y España. Podrán de manifiesto su potencial enoturístico. Un encuentro que será ambicioso, que marcará un antes y un después lo ha dicho esta mañana la presidenta en su intervención, marcará un hito histórico. En un encuentro que aprovechamos para compartir en todo el mundo todos los que estamos haciendo en La Rioja a través del proyecto Enoregión. Así que muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto en la 7ª Conferencia Mundial de Enoturismo de la OMT. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahora sí que sí, terminamos. Hemos preparado un vino en el Hotel Los Agustinos, en el claustro, para ahora tener la oportunidad de todos juntos compartir, hablar con los ponentes, ver todo lo que ha sucedido a lo largo de la jornada. Estáis todos invitados. Nos vemos allí ahora en unos minutos. Muchísimas gracias a todos.